Bienvenido a este espacio donde los límites no los pone la ciencia, sino tu voluntad. Hoy vamos a hablar de un hombre que decidió no escuchar. Un hombre que cuando le dijeron que su cuerpo había terminado de formarse, respondió rediseñando su propia biología. Seguramente has escuchado 1000 veces que una vez cerradas las placas de crecimiento, tu estatura es tu destino. Que después de los 18 o 20 años no hay nada que hacer. Las voces oficiales lo dicen, los libros de texto lo firman. Pero, ¿y si te dijera que la ciencia oficial a veces es solo el límite de lo que ellos han podido probar y no el límite de lo que tú puedes lograr? Rustam Akhmetov era un joven ucraniano con un sueño gigante, ser el mejor saltador de altura del mundo. Pero tenía un defecto irreparable según los expertos. Medía apenas 1.64 metros. Sus entrenadores lo miraron a los ojos y le dieron la sentencia final. Ríndete, Rustam. Eres demasiado bajo y ya eres un adulto. Tu cuerpo no dará ni 1 milímetro más. Ese día, Rustam no se fue a casa a llorar. Se fue a la biblioteca. Se fue a estudiar la columna, los tendones y el poder de la mente. Hoy vamos a desglosar el método exacto con el que logró lo que los médicos llamaron un milagro, pero que él llamó disciplina. Si estás listo para dejar de creer en el no se puede y quieres conocer el paso a paso físico y mental para transformar tu estructura, quédate, porque hoy la biología se doblega ante la intención. Imaginen por un momento a Rustam, solo, rodeado de libros de anatomía viejos y diagramas de esqueletos. La ciencia oficial le había dicho, epífisis cerradas, tejido óseo ya es sólido, el crecimiento es imposible. Pero Rustam se hizo una pregunta que lo cambió todo. ¿Es el hueso la única parte que define mi altura? Aquí es donde la historia se pone interesante, colega. Rustam descubrió que la ciencia, en su afán por categorizarlo todo, a veces olvida la plasticidad. Se dio cuenta de que entre cada una de nuestras vértebras existen unos amortiguadores llamados discos intervertebrales. Y descubrió algo que pocos se atreven a enseñar. Esos discos son como esponjas. Si están comprimidos por el estrés, la gravedad y la mala postura, te vuelves más pequeño. Pero si logras hidratarlos y expandirlos, la columna entera se alarga. Pero no se detuvo ahí. Rustam empezó a investigar la ley de Wolff, que dice que el hueso se adapta a las cargas que se le aplican. Pensó, si el hueso se puede hacer más denso por la presión, ¿por qué no podría estirarse bajo la tensión correcta y constante? Fue una obsesión sana. Empezó a estudiar a los gimnastas, a los nadadores y a personas con condiciones genéticas extrañas. Se dio cuenta de que la altura no era un número estático en una ficha médica, sino un equilibrio dinámico. Rustam se convirtió en su propio laboratorio. Probó ángulos de tracción, midió los milímetros que ganaba después de nadar y cómo los perdía al caminar. Entendió que el secreto no era un estirón mágico, sino una batalla diaria contra la gravedad. Mientras el mundo le decía que aceptara su realidad, él estaba descifrando el código de su propia columna. Estaba a punto de crear un sistema que no solo estiraba el cuerpo, sino que desafiaba la lógica de lo que un adulto puede llegar a ser. Él no buscaba un milagro, buscaba una brecha en la ley biológica. Y la encontró. Aquí es donde muchos se pierden, pero donde Rustam Akhmetov encontró la verdadera llave. Él entendió que el cuerpo es un seguidor, no un líder. Si tu cerebro está convencido de que eres un adulto estancado y rígido, tus células actuarán en consecuencia. Pero Rustam decidió hackear esa comunicación. Él no solo hacía ejercicios, él practicaba lo que hoy llamaríamos entrenamiento autogénico de alto nivel. Todas las noches, en ese estado de duermevela justo antes de caer en el sueño profundo, Rustam se sumergía en una visualización tan vívida que su sistema nervioso no podía distinguirla de la realidad. No se limitaba a desear ser alto.
Él sentía cómo sus huesos se volvían elásticos, casi como si fueran de una goma resistente y joven. Imaginaba que sus vértebras se separaban milímetro a milímetro, creando espacio para una luz brillante que rellenaba sus discos intervertebrales. En su mente, escuchaba el sonido de sus tendones estirándose con flexibilidad. Sentía el hormigueo del crecimiento recorriendo sus piernas. Pero aquí está el secreto de su éxito, la certeza absoluta. Rustam decía que el mayor enemigo del crecimiento no eran los huesos cerrados, sino la duda. Cada vez que alguien le decía, «es imposible», él cerraba los ojos y volvía a su imagen mental. Se veía a sí mismo mirando por encima de los hombros de sus entrenadores. Sentía la sensación física de tener que agacharse para pasar por una puerta. Él comprendió que la mente tiene una línea directa con el sistema endocrino. Al mantener su cuerpo en un estado constante de orden de crecimiento a través de la visualización, mantenía sus niveles de hormonas y su metabolismo en un estado de juventud prolongada. No estaba esperando a que su cuerpo cambiara para sentirse alto. Él ya se sentía un hombre de 1,85 metros atrapado temporalmente en un envase de 1,64. Esta no es una charla motivacional barata, colega. Es la aplicación práctica de la neuroplasticidad. Rustam demostró que si la intención es lo suficientemente clara y la repetición es constante, la biología no tiene más remedio que obedecer a la voluntad. Preparó el terreno mental para que cuando llegara el entrenamiento físico, el cuerpo no opusiera resistencia, sino que estuviera ansioso por expandirse. Llegamos al momento de la verdad. Si la mente puso el plano, el entrenamiento físico fue el martillo que golpeó el yunque hasta darle forma. Rustam Akhmetov no hacía una rutina de 15 minutos. Él diseñó un estilo de vida de ingeniería biomecánica. Presta atención, porque estos son los pilares de su protocolo físico. Primero, la descompresión extrema. Rustam sabía que la gravedad es lo que nos mantiene pequeños. Para combatirla, utilizaba la tracción mecánica. Se colgaba de una barra fija de pies a cabeza. Pero no solo se colgaba. Utilizaba botas de gravedad y pesas en los tobillos y en la cintura. Pasaba horas a la semana suspendido, permitiendo que el espacio entre sus vértebras se arriera. Su objetivo era que los ligamentos y tendones de la columna se acostumbraran a estar en una posición de elongación, no de compresión. Segundo, la natación elástica. Rustam no nadaba para relajarse, nadaba para expandirse. En el agua, la gravedad desaparece. Él realizaba brazadas exageradamente largas, estirando los brazos y las piernas en cada movimiento como si quisiera alcanzar las paredes de la piscina. Este ejercicio permitía que los discos intervertebrales, ya liberados de la presión por la tracción, absorbieran agua y nutrientes al máximo, ganando ese volumen crítico que sumaba centímetros a su estatura total. Tercero, el poder del impacto y el salto. Aquí hay algo que parece contradictorio, pero es clave. Rustam realizaba entre 100 y 200 saltos diarios. ¿Por qué? Porque el impacto controlado estimula el metabolismo óseo. Al saltar y luego inmediatamente estirar, obligaba al cuerpo a regenerar tejido en un estado de tensión. Sus saltos eran explosivos, buscando siempre el punto más alto, enseñándole a su sistema nervioso y a sus huesos que su objetivo era el cielo. Cuarto, la flexibilidad de un junco. Pasaba horas haciendo splits y estiramientos profundos de extremidades. Su teoría era que los músculos cortos y rígidos actúan como una armadura que impide que los huesos se expandan. Al volver sus músculos largos y flexibles, eliminó cualquier resistencia física al crecimiento. El horario de un guerrero. Su rutina no era negociable. Se despertaba y estiraba. Entrenaba, nadaba y estiraba. Antes de dormir, volvía a la barra de tracción para asegurarse de que su cuerpo se fuera a la cama en su estado más largo posible. No era magia, colega. Era una agresión positiva y constante contra la limitación biológica. Rustam no esperaba que el cuerpo creciera por sí solo.
Él lo estaba estirando físicamente, día tras día, año tras año, hasta que la estructura no tuvo más remedio que ceder y expandirse. Y entonces ocurrió lo que la ciencia de la época no podía explicar. Mes tras mes, centímetro a centímetro, Rustam Akhmetov empezó a mirar el mundo desde una perspectiva diferente. Aquel joven que medía 1,64 metros y que había sido descartado por pequeño, regresó a la pista de atletismo transformado. No creció 2 ni 5 centímetros. Rustam alcanzó los 1,87 metros de estatura, un aumento de 23 centímetros en plena edad adulta. Sus entrenadores no podían creerlo. Los médicos que le habían dicho que sus placas estaban cerradas tuvieron que revisar sus propios libros. Pero lo más importante no fue el número en la cinta métrica, sino lo que eso significó para el mundo. Rustam no guardó el secreto. Fundó una escuela en Berdichiv, Ucrania, donde ayudó a cientos de jóvenes a superar sus propias limitaciones físicas. Demostró que la anatomía no es una cárcel, sino un material moldeable si se tiene la herramienta adecuada. La historia de Rustam nos enseña que las voces oficiales son solo mapas de lo que ya se conoce, pero no son el límite de lo que puedes descubrir. Si hoy sientes que hay una barrera en tu vida, ya sea física, mental o emocional, recuerda a aquel atleta que decidió que no iba a hacer lo que otros decían, sino lo que él se atreviera a construir. El límite está donde tú decidas dejar de estirarte. Para terminar, quiero que te lleves una reflexión profunda. La historia de Rustam Akhmetov no es solo una anécdota de un atleta soviético, es una prueba de que el mapa no es el territorio. Muchas veces las voces oficiales, incluso la ciencia, nos dan un mapa de lo que ellos creen posible. Pero recuerda, la ciencia de hoy es solo el descubrimiento de ayer. Y lo que hoy parece imposible, mañana será una realidad para quienes se atrevieron a dar el paso. No permitas que una etiqueta o un diagnóstico sea tu sentencia. Si Rustam hubiera escuchado a los expertos, hoy no sabríamos su nombre. Él decidió que su voluntad era más sólida que el hueso y más profunda que cualquier libro de texto. La pregunta para ti hoy es, ¿qué límites te estás imponiendo porque alguien más dijo que así son las cosas? Animarse a ir más allá es un acto de valentía, pero no tienes que hacerlo solo. En este canal, mi misión es darte las herramientas para que tú también puedas rediseñar tu realidad. Si este contenido ha encendido una chispa en ti, te invito a que te suscribas y formes parte de esta comunidad de buscadores. Aquí no solo compartimos historias de éxito, sino que creamos las condiciones para que tú las vivas. Te invito a explorar todo el material que tengo preparado para ti. Especialmente quiero que pruebes mis terapias subliminales. Si recuerdas lo que hablamos de Rustam y su visualización mental, estas terapias son precisamente el puente que necesitas. Son la base mental que reprograma tus creencias mientras descansas, preparando tu sistema para los cambios físicos y personales que buscas. No te quedes solo con la información. Da el paso. Actúa. Suscríbete, comparte este video con alguien que necesite romper sus propias cadenas y comienza hoy mismo con nuestras terapias. Porque al final del día, el único límite real es el que tú decidas aceptar. Gracias por estar aquí, por escuchar y por atreverte a creer en ti mismo. Nos vemos en la próxima entrega, donde seguiremos expandiendo los límites de lo posible.